Amén. Dios les bendiga Amén, amén, grandemente. amén. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces, mis amados hermanos. San Juan capítulo 10, versículo 30. De ahí comenzaremos nuestro estudio de Cristología, por así decirlo. Saber quién es Jesucristo, quién es Cristo, hermano, aquí en la tierra, quién es el Mesías. Entonces, el tema para el día de hoy es: yo y el Padre uno somos. Cuando usted lee ahí en su Biblia, ese yo está con mayúscula y ese Padre también está con mayúscula. Eh, entonces, le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, San Juan Amén. capítulo 10, versículo 30. Amén. Dice así la palabra del Señor: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Amén. Hasta Amén. ahí vamos a dejar la palabra. Amén. Vamos entonces a hacer una pequeña oración. Señor amado, estamos delante de tu Amén. presencia, Gracias, Padre. dándote infinitas gracias por su amor y Gracias, Señor. misericordia, Amén. Padre. Bendito. Oh, Señor amado, le pedimos que usted tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, Señor Amén. amado. Amén. De que usted, Señor amado, pueda, Señor amado, dirigir, Señor amado, esta su palabra, Señor Amén. amado, y nos Amén. pueda revelar verdaderamente quién es Jesucristo, Amén. Padre. Oh, Señor, gracias por todo, Señor. A medida que hemos ido avanzando, Señor amado, en este capítulo 10, usted nos ha ido revelando muchas cosas, Padre, muchas palabras, Señor amado, que antes no entendíamos y ahora, Señor amado, se nos ha abierto, Señor, una puerta, Señor amado. Hemos entrado por la puerta, Señor amado, la cual se llama Jesucristo, y nos ha estado revelando quién es usted, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Bendíganos a la luz de tu palabra, Señor. Y ahora le suplicamos, rogamos la bendición para cada uno de nosotros, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Como les decía yo, el tema para el día de hoy son las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, para entender no tan solo la Biblia, hermanos, sino que para también entender el mensaje de la hora, debemos entender de que Dios oculta la revelación de la verdad a aquellos que han de perderse. Amén. Y no es que Dios sea injusto, hermano. No es que Dios haga excepción de personas. Lo que ocurre es que ninguno que no esté en el libro de la vida del Cordero podrá sumarse a los redimidos. Así es, Señor. Amén. ¿Y por qué hay unos que son redimidos y por qué hay otros que no son redimidos? La respuesta la da Pablo, hermano, en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 1, y entonces ahí Pablo empieza a hablar de la escogencia de Dios y Pablo empieza a hablar sobre la predestinación de Dios. Amén. Veamos, Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 4 dice: según nos escogió. Pablo está hablando ahí en tiempo pasado. Y esa palabra escogió, la etimología indica que fuimos seleccionados. Así Amén. es, Señor. Amén. Según nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo. Ahora, ¿cuándo nos escogió? Miren lo que dice Pablo: antes de la fundación del mundo, Sí, amén. para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Pablo, hermano, nos revela de que Dios nos escogió, o sea, Dios nos seleccionó en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Así es, Señor. No Amén. para pertenecer a una denominación, no para pertenecer a una iglesia, a un tabernáculo, no, hermano, sino que nos escogió para que fuésemos santos
y sin mancha delante de Él. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces, tal como lo hace un entrenador de fútbol, hermano, Él escoge a los mejores, ¿cierto?, para formar una selección. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él no nos escoge para ser miembro de una iglesia, de un tabernáculo, sino que para ser parte del cuerpo de Cristo. Así es, Amén. Señor. Amén. Tal como dice su palabra, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, no es nuestra santidad, sino la santidad de Él, la de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos revela el misterio cómo nosotros obtenemos santidad. Amén. Quédense ahí mismo nomás. Yo les voy a leer en San Juan capítulo 17, versículo 19. Nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, en la palabra. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, no es que nuestro Señor santifique con su santidad a todo el mundo, no, sino que Él solamente santifica a aquellos que Él escogió. Amén. Amén. ¿Cuándo? Amén. Allá en la eternidad, ¿cierto? Y Él nos santificó por su palabra, hermano. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos su palabra, es que nosotros llegamos a ser santificados. En el mensaje, hermano, Israel en Egipto, el profeta dijo lo siguiente, mire, ahora quiero que noten, mire lo que dice, este es el principio básico del cristianismo, dice. Gloria a Dios. Y quiero que noten que no fue porque Abraham era un buen hombre que Dios lo escogió, sino porque Dios lo eligió y escogió a Abraham. O sea, está diciendo que no habían buenas cualidades en Abraham. No es porque Abraham haya sido un buen hombre, sino que Dios lo escogió. Ahora, ¿cuándo Dios escogió a Abraham? ¿Cierto? Antes de la fundación del mundo, ¿no es así? Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo. No fue Abraham escogiendo a Dios. Era Dios escogiendo a Abraham. Amén. Puede verlo, dice. Ahora observen, dice. Ahora, como fue en aquel entonces, así es hoy en día. No es usted escogiendo a Dios, Es verdad, Padre. es Dios escogiéndolo a usted. Amén. Amén. Gloria a Dios, amén, hermano. amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo que estaba en Amén. Cristo, ahora viene, hermano, y produce vida en nosotros como la vida de Cristo, Amén. hermanos. Sí, Señor. No es nada de lo que nosotros hagamos, Así es. sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. Amén. Entonces, Dios escogió que nosotros fuésemos santificados antes de la fundación del mundo, tal como Él lo es. Amén. Señor, amén. Santificados entonces por la palabra. Amén. 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 E inmediatamente después de que Él nos escogió, hermano, entonces se produce una total separación. ¿Se da cuenta? Seguimos en Efesios. Efesios capítulo 1, leímos el versículo 4. Ahora leemos el versículo 5. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor. Recuerden, el otro día estuvimos hablando del amor ágape, del amor Amén, divino. amén. ¿Se da cuenta? No es esa clase de amor humano, esa clase de amor filio, sino que en amor divino, dice, en amor, habiéndonos predestinados, o sea, esa palabra predestinación significa ordenó con anticipación. Así es, amén. Eso significa predestinación. Entonces, habiéndonos predestinado, o si no, habiendo ordenado con anticipación, para ser, dice, adoptados. ¿Qué Amén. significa para ser adoptados? Es cuando nosotros, los creyentes, somos incorporados, por así decirlo, en la familia de Dios. Recuerden, nuestro Señor Jesucristo vino predicando el reino de los cielos. Amén. Y Él es la puerta, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que entrare por mí, dice, este será salvo. Amén.
Amén. Entonces dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. O sea, nosotros pasamos a ser hijos e hijas de Dios por medio de Jesucristo. Según el puro afecto, esa palabra afecto es amor. Amén. O sea, amor ágape, amor divino, amor de Dios. Según el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, esto, hermano, esta revelación que nos entrega a Pablo, no muchos la entienden. La gran mayoría de las personas, hermanos, piensan que son salvos o que son hijos de Dios porque nacieron en un lugar de creyentes, o porque van a una iglesia, o porque escuchan un mensaje por internet. Aunque eso está bien, hermano, pero eso para Dios no tiene mayor relevancia, no tiene mayor importancia. Si esa persona no fue escogido, no fue predestinado antes de la fundación del mundo, tarde que temprano va a mostrar los colores, tarde que temprano se va a perder igual. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, en el mensaje poder de transformación, mire lo que dice el profeta, dice en el párrafo 237, dice, y habíamos hablado de la palabra predestinación. Esa palabra causa mucho tropiezo a muchos de ellos. Y esa palabra predestinación es palabra de Dios. Así es. Dios la usa, dice. Dice, pues habiendo sido predestinados antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Conforme a la palabra de Dios, ¿se da cuenta? Amén. Cuando uno es predestinado, pues eso tiene que suceder, dice. Amén. Por cuanto es así. Dios lo escogió a usted, Amén, sabiendo lo que usted sería desde un principio. Amén. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Padre, amén. Entonces nosotros Gloria. fuimos predestinados porque Dios allá, hermano, en la eternidad, vio lo que nosotros seríamos aquí en la tierra. Así es, Señor. Entonces, para entender qué produce la escogencia de Dios y la predestinación de Dios en el verdadero creyente, tenemos que saber que, en primer lugar, el predestinado escucha la voz de Dios. Así es, Señor. Amén. Escucha su palabra, hermano, e irá atrás de esa palabra. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Así es, Entonces, Señor. ¿hacia dónde nos está llevando nuestro Señor Jesucristo? Porque Él dice, me siguen. Mire, San Juan capítulo 10, versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, mire lo que dice, será salvo. Así es. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está llevando, ¿cierto?, hacia la vida eterna. Amén. Y solo los predestinados pueden oír su voz. Amén. Así es, Señor. Amén. Solo los predestinados entraremos por esa puerta estrecha. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Mire, encontré algo muy relevante en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Miren lo que dice, el predestinado es el único que es considerado en la redención. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Amén. El predestinado es el único que es considerado en la redención. Miren lo que dice, ¿lo captaron? Amén. Permítame decir eso de nuevo. El predestinado es el único que es considerado en la redención. La gente pudiera estar actuando como que son creyentes. De hecho, piensan que lo son. Oh, Padre. Pero la verdadera redención son aquellos que están predestinados. Amén. Porque la misma palabra predestinado, la misma palabra redimir, significa traer de regreso. Así es, Señor. ¿Es eso correcto? Entonces dice, redimir es algo, es
traerlo de regreso a su lugar original. Aleluya. Amén. Así que solo los predestinados serán traídos de regreso, porque los otros no vinieron de allá. Amén. ¿Se dan cuenta? Amén. Amén. Entonces, podemos entender, hermano, que es el amor divino, el amor de Dios, ese amor ágape, lo que a nosotros nos escogió, hermano, fue su amor ágape, ¿cierto? Aquel que nos predestinó, hermano. Amén. Entonces, todo escogido, todo predestinado. La Biblia dice que escucha la voz del buen pastor. Amén. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién es el buen pastor? Nosotros tenemos que tener claro que el buen pastor es Jesucristo. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, Jesucristo, Él es la luz del mundo. Gracias, Señor. Aquel que no escucha su voz ni le sigue, Dios mismo dice en la Biblia que envía un poder engañoso, ¿no es así? Amén. Dios permite a Satanás que venga con sus mentiras para que crean en el engaño. Así es, Señor. Esto no lo busquen, lo he leído muchas veces, pero está en 2 Tesalonicenses 2:11, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En otro lado dicen la mentira. Entonces, si usted se da cuenta, Dios mismo permite que Satanás venga y engañe a aquellos que no fueron predestinados. Así es, amén. Dios mismo permite que Satanás vaya en contra de aquellos que no fueron predestinados ni escogidos. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que sean condenados. Así es, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué serán condenados? Porque no creyeron en la verdad. No creyeron en su palabra. Así es, Señor. Amén. Entonces, nosotros sabemos lo que dice la Biblia. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo que ocurrió en los días de Cristo, en su primera venida, en este tiempo del fin, está aconteciendo exactamente lo mismo en su segunda venida. Así es, Señor. Amén. Podemos ver entonces a esos religiosos, ellos, hermanos, usted tiene que saber que ellos eran grandes teólogos de las Escrituras. Amén. Ellos, hermanos, eran grandes conocedores de la palabra, hermanos, de todo lo que vivió Moisés, ¿cierto? Todas las leyes, todo lo que dijeron los profetas. Ellos conocían toda la historia, hermano. Ellos eran tremendamente formales, rigurosos, porque ellos tenían que conocer toda la palabra, hermano. Entonces podemos ver a esos religiosos cuando llega el Mesías negando la deidad de Jesucristo. Así es, Señor. Amén. De hecho, la Biblia dice, les mostré a ustedes las citas donde ellos llaman a Jesús loco. Le dicen que tiene demonios, ¿cierto? Sí, amén. Le dicen algunos nombres, él es un profeta solamente. Otros dicen que él era solamente un hombre. Otros le dicen que era un hijo ilegítimo. Otros lo llaman que era un gentil, un samaritano. ¿Se da cuenta? A Jesús lo llamaron de diferentes clases de nombres, hermano. ¿Para qué? Para desnostarlo, hermano, para despreciarlo, para, con sus palabras, por así decirlo, herirlo sin darse cuenta que ellos mismos estaban cayendo en transgresión. Así es, Señor. Amén. Y así muchos hoy en día lo siguen catalogando de diferentes maneras. Es que ellos, como dicen las Escrituras, no fueron escogidos ni predestinados para recibir el misterio de la deidad. Así es, Señor. Amén. De hecho, todo el mensaje es señalar a Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Rey, como nuestro Redentor, hermanos. Así es, Señor. Amén. Entonces, la primera venida de Jesucristo es tipo, figura y sombra
de lo que está ocurriendo en su segunda venida. En los días de su primera venida, Él encontró a su pueblo, hermano, descarriado, con hambruna espiritual. Si bien es cierto, ellos ahí tenían al Sanedrín, ¿cierto? A sus ministros, a sus pastores, ¿cierto? Ellos les predicaban, pero no había vida en sus palabras. ¿Se da cuenta? Señora, Jesús se refiere a ellos con palabras muy duras, ¿cierto? Que hemos estado viendo, hermano, en todo este tiempo estudiando San Juan, ¿cierto? San Juan capítulo 10, versículo 8 dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Esta palabra salteadores significa bandidos, son malhechores. Así es. Amén. Entonces, nuestro Señor trata a esos ministros, trata a esos pastores, al Sanedrín, los trata como malhechores. Amén. Así es. Entonces, Jesús, al ver la necesidad, hermano, de su pueblo, hermano, les trajo un tiempo de abundancia de palabra, hermano. Ellos solo tenían que comer, hermano, lo que Él les decía. Amén. Ellos solamente tenían que escuchar la palabra, poner atención, ir a las profecías y ellos se darían cuenta de que Él era el Mesías. Pero la Biblia dice que ellos le rechazaron. Así es, Señor. Amén. Solo una manada pequeña recibió la luz del mundo. Ahora entendemos que si nosotros nos vamos a las Escrituras, hermanos, Israel era un pueblo religioso, hermanos. Ellos seguían las leyes de Moisés. Ellos, hermanos, conocían las profecías, ¿cierto? También cada uno de ellos decía, nuestro padre es Abraham. Amén. Ellos tenían todas las escrituras para poder reconocerle, hermano. Así es, amén. Pero, ¿por qué la gran mayoría, al ver a Jesús, no le creyó? Hace unos días, unos cultos atrás, yo les leí lo que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, hermano, en San Juan capítulo 9, versículo 39. Miren lo que dice. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Así es, amén. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. O sea, en este versículo, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, que Él viene a la tierra, Dios mismo se hace hombre, y Él viene para ser juez. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Para juicio he venido yo a este mundo. Él lo está diciendo ahí estando presente, hermano. Y Él dice, para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces hay que identificar quiénes son los que no ven y quiénes son los que ven. Entonces, los que ven son aquellos que tenían la interpretación, los que tenían las escrituras, los que tenían la palabra, los maestros del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los doctores de la ley. Cada uno de ellos, hermanos, ellos son los que tenían los ojos, ¿cierto? Los que se llamaban hijos e hijas de Dios, aquellos que pensaban que habían sido predestinados para vida eterna, pero nuestro Señor Jesucristo dice, por cuantos ellos con su revelación, con su interpretación, han negado quién es el Hijo de Dios, entonces sus ojos serán cegados. ¿Se da cuenta? Amén. Y aquellos que no ven, vean. Aquellos que andan diciendo, ¿cuándo vendrá el Cristo? Es hora que Él venga, ¿cierto? Y nos revele su palabra, ¿cierto? Y nos hable. Bueno, a aquellos nuestro Señor Jesucristo les abrió los ojos. ¿Se da cuenta? El mundo antiguo, hermano, para su primera venida, fue engañado, ¿cierto? Por la iniquidad de sus ministros. Ellos eran dignos de ser castigados y muchos fueron engañados, hermano, pensando que eran predestinados, pensando que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, tal como hoy en día muchos piensan, hermanos. Así es, amén. Amén. Entonces, ellos, hermano,
en aquel entonces demostraron no estar interesados, hermanos, en entender la profecía bíblica. El Mesías vendría para reunir a su pueblo santo, así lo llama Dios. Amén, Señor. Pero eso a ellos no les interesó. Ellos tenían su propia religión que los consolaba. Ellos estaban tan acostumbrados, hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta que hay muchos religiosos, hermanos, que van a las iglesias, hermanos, pero no van en busca de Dios. No van en busca de la palabra, sino que van a ir para encontrarse con sus amigos. Van a ir para encontrarse, hermanos, con sus familiares. Van a ir, hermanos, para sentirse, oh, hoy día hice algo por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nos damos cuenta que ellos están buscando su propia consolación. No hay nada más cómodo, hermano, que tener una iglesia. No hay nada más cómodo que tener una religión. ¿Se da cuenta? Ignorando por completo lo que Dios dijo con respecto a su venida, hermanos. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Entonces podemos ver hoy que está pasando exactamente lo mismo. Iglesia por doquier, ¿cierto? Denominaciones, ismos, tabernáculos, pero tal como fue en su primera venida, hoy, a víspera de su segunda venida, es un tiempo de hambruna espiritual nuevamente. Sí, por cuanto sus pastores, sus ministros, una vez más han rechazado la palabra de la hora. Y la rechazan porque no la pueden recibir. Así es, Señor, amén. Miren lo que dice el mensaje alimento espiritual a su debido tiempo. En el párrafo 93, a mí siempre me critican mucho, hermano, cuando me envían mensajes. Me dicen, usted, hermano, no lee nada de lo que digo. Yo estoy leyendo mensajes, hermano. Amén. Amén. En el mensaje alimento espiritual a su debido tiempo, miren lo que dice el profeta, dice, pero para los que creen la obra de Dios en que estamos viviendo, estas cosas son alimento escondido. Sencillamente piensen, Dios lo ha escondido de tal manera que estos lo miran directamente y no lo pueden ver. Así es, amén. De la misma manera que Eliseo cegó a aquel ejército sirio, asimismo Dios ciega al incrédulo del genuino alimento. Amén. Entonces, la profecía, hermanos, de Isaías, lo leímos el otro día, decía, hermanos, de que Dios mismo cegaría sus ojos, hermanos, taparía sus oídos para que ellos no pudieran ver y no pudieran escuchar, hermano. Así es, Y amén. nuestro Señor Jesucristo, Él cita, hermano, la profecía de Isaías. Sus discípulos le preguntan, recuerden, ¿por qué les hablas en parábolas para que ellos no entiendan? Así es, Y amén. ahí le dice tal como lo dijo el profeta Isaías. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces los profetas anunciaron que Cristo, el Mesías, sería Dios mismo cuando viniera a la tierra. Son demasiadas las escrituras, hermano. Nosotros las hemos leído constantemente desde que estamos viendo, hermano, quién es Jesucristo, quién es el Mesías. Amén. Isaías capítulo 7, 14, ahí Isaías profetiza que el Mesías nacería de una virgen y que su nombre sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. También Isaías 9, 6 señala que el Mesías, ese bebé, tendría los mismos atributos de Dios. Su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 49 dice que el Mesías traería luz y salvación a las naciones. Amén. Isaías 53 dice que él cargaría y sufriría por los pecados de su pueblo. Señor. Salmos capítulo 2 dice que la casa de David
Dios levantaría un rey y que sería llamado Hijo de Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice que el Mesías nacería en Belén y que su gobierno no tendría fin. Así es. Ezequiel capítulo 37, versículo 22, dice que Israel y el pueblo gentil serían uno solo y que él sería su rey y su Dios. Amén. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 35, dice que el Mesías traería sanidad y liberación a su pueblo. Amén. Deuteronomio 18, versículo 18, dice que el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Imagínese. Amén. Entonces, mire, Deuteronomio 18, versículo 19, miren lo que dice. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, ahí está hablando Dios, de aquel que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sí, Amén. amén. Entonces, en Deuteronomio 18, hermano, está profetizado, hermano, de que vendría, ¿cierto? El Mesías, el Cristo, ¿cierto? Con esa autoridad, ¿cierto? Que Dios le dio a Moisés, ¿cierto? Entonces vendría el Mesías, pero miren lo que dice Dios, más a cualquiera que no oyere, ¿se da cuenta? Mis palabras, está hablando Dios, de las que Él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Se da cuenta? Son demasiadas, hermanos, demasiadas las escrituras que hablan del Mesías y de su autoridad aquí en la tierra. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y ellos sabían, los eruditos sabían que el Mesías sería Dios mismo aquí en la tierra. Amén. Amén. Sí, señora. Los judíos, el Sanedrín, los ministros, dice la Biblia que se estaban enfrentando unos a otros por causa de la deidad de Jesucristo. Ellos vieron el ministerio de Jesús. Ellos, al escuchar sus mensajes, al ver los milagros, dice la Biblia que estaban turbados, hermano. Entonces dice la Biblia que ellos lo rodearon y le dijeron, San Juan 10:24, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, eso, hermano, en el culto pasado lo vimos, ¿cierto? Amén. Nuestro Señor Jesucristo constantemente les dijo, hermano, a través de sus mensajes, a través de sus obras, que Él era el Cristo. Sí, Pero amén. ellos no querían creer. Ellos no estaban dispuestos a aceptar su palabra. ¿Y por qué no creían que Él era Dios? ¿Por qué ellos no creían que Él era Dios? Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. San Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahora, pensemos un poquito en esto, hermano. ¿Qué significa que ellos no eran de sus ovejas? Lo que pasa es que, recordemos, hay pastores, dice el profeta, hay pastores para todo el mundo. Así es, amén. Hay pastores de ovejas, hay pastores de cabritos, hay pastores de cerdos, ¿cierto? Hay pastores de toda clase de ganado. Amén. Y entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, Él dice, vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. O sea, ellos pertenecen a otro redil. Así es, Amén. Señor, amén. En otras palabras, para creer que Jesús es el Cristo, Dios mismo aquí en la tierra,
hay que pertenecer a su rebaño. Así es mi Cristo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Para creer que Jesús es el Cristo, para creer que Jesús es Dios mismo aquí en la tierra, hay que pertenecer a su rebaño. Amén. Hay que ser parte de sus ovejas. Amén. 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 Entonces, todos ellos nacieron bajo la descendencia de Israel. Amén. Recordemos, Israel era el nieto de Abraham. Eran una descendencia escogida, hermano. Amén. Ellos tenían un gran profeta como Moisés, pero ellos fallaron porque fueron engañados por sus líderes, porque era un tiempo de oscuridad, ¿se da cuenta? Amén. Y no quisieron ver la luz, no quisieron oír la voz del buen pastor. Así es. Ellos estaban demasiado metidos en su oscuridad, estaban demasiado atrapados en la oscuridad. Y hoy en día está ocurriendo exactamente lo mismo. Así es, Tenemos Señor. un gran profeta y ellos están fallando por ser engañados por sus ministros, por ser engañados por sus líderes y no oír la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque ellos, muchos de sus ministros, se suben a sus púlpitos sin ni siquiera leer la Biblia, sin ni siquiera leer la palabra de Dios. Cuando el profeta, ¿qué fue lo que dijo? Mi absoluto es la Biblia, mi absoluto es la palabra de Dios. Amén. Es más, el profeta en cierta oportunidad dijo, cuando yo me presente delante del Señor, Él me pedirá cuenta. Y dice él, cuenta su testimonio, que se puso nervioso. Dice, Dios mío, tengo que dar cuenta por lo que yo estoy predicando. Y de pronto reacciona y dice, pero si yo he predicado lo mismo que predicó Pablo, pero si yo he predicado lo mismo que predicaron los discípulos. Así es, ¿Se da Señor. cuenta? Entonces, hay ministros hoy en día que desconocen la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus ministros no toman la Biblia, Así porque es. sus ministros no estudian quién fue Jesucristo, hermanos. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Oh, Padre. Mire, yo tengo una experiencia tremenda, hermano. Cuando mis hijos estaban pequeños, hermano, estaban muy chicos, nosotros íbamos a una iglesia, hermano, del mensaje, y nos hacen comprar un cuaderno para Germán, para Tabita, hermano, y ahí le estaban haciendo a ellos sus clases, hermano, en apartado del culto de los adultos. Y a ellos, ¿saben lo que les estaban enseñando? La vida de William Branham, o sea, dónde nació, quién era su papá, quién era su mamá, dónde vivió, cómo era su casa. Oiga, toda esa clase, perdónenme lo que decir, toda esa clase de tontera que a nosotros no nos sirve para nada. Es verdad, Padre. Amén. No nos sirve para llevarnos a vida eterna. Es verdad, Entonces, Señor. ¿qué fue lo que hice? Lo que hice yo fue tomar a mi hijo, tomar a mi hija, ir donde el encargado de la escuela dominical y decirle, hermano, ¿y esto es lo que usted le está enseñando a mis hijos? Sí, hermano, para que conozcan al profeta de verdad. ¿Y qué tiene que ver? Tenemos que conocer a Jesucristo, hermano. Amén. Él es nuestro libertador. Amén. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. ¿Se da cuenta? La verdad, Padre. Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor. Gloria a Dios para siempre. Jesús les estaba hablando claramente de que por ser Él, el Cristo, también era Dios. Así es, Señor. Ellos sabían, los judíos sabían que el Cristo sería Dios. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús les dice claramente a ellos que todos lo escuchen, incluso sus enemigos. Juan capítulo 10, versículo 30. Miren lo que dice. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras, Amén. hermanos! Gloria a Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Sí, Señor. Pensemos un poco. Cuando nuestro Señor Jesucristo
dijo estas palabras, ellos que eran grandes eruditos, grandes estudiosos de la palabra, hermano, entonces en sus mentes tienen que haber venido las profecías, hermano. Se las voy a leer para que usted se dé cuenta. Isaías 45:21, miren lo que dice la profecía, dice, proclamad, o sea, anunciarlo y hacerlos acercarse, entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino Jehová? Ponga atención. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Así es, Señor, amén. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Gloria a Dios. Amén. Amén. Oiga, yo digo amén a eso. Amén. Usted dice amén a eso. Señor, Las amén. profecías dicen claramente que hay un solo Dios, Sí, Señor. un solo Salvador y no hay otro. Amén. Pero pensemos, aquí está Jesús diciendo, yo y el Padre uno somos. Entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo está confundiendo a esas personas porque ellos están viendo dos. Así es, amén. Yo y el Padre uno somos. Entonces, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que ellos crujían los dientes. Así es, amén. En otras palabras, lo único que querían era matarlo. Lo único que querían era destruir a Jesucristo. Esas palabras retumbaban en los oídos de los judíos. Ellos tenían las escrituras. No podían entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías solo hablan de un Dios. Así es, amén. Ahora, ponga atención. Ojo con esto, porque las profecías también dicen que ellos no lo podrían entender. ¿Y por qué no entendieron? Recuerde, ellos no fueron escogidos, Amén. no fueron predestinados para poder ver quién era Jesucristo, Así el es, Mesías. Señor, amén. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 9, miren lo que dice. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien, mire, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. O sea, engruesa, o sea, ponte altivo, pónganse altivo. Y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué significa eso? Sanidad del alma. Así es, Señor. Amén. Fíjense que Jesús, al hablarle a ellos, cita esta profecía de Isaías y nos muestra la ceguedad espiritual que hay en los judíos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Mateo 13, 10. Dice, entonces acercándose los judíos, le dijeron, entonces acercándose los discípulos, ahí sí, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les dijo, porque a vosotros es dado a saber los misterios y el reino de Dios. Mire, a eso se le llama predestinación. Amén. A eso se le llama escogencia. Amén, gloria a Dios. Mas a ellos, a los religiosos,
no les es dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, Así es. y oyendo no oyen ni entienden. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones, Él les dijo que Él era el Hijo de Dios. Jesucristo les dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Jesucristo les dijo que Él había descendido del cielo y tenía que volver al cielo. Jesucristo les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Jesucristo les dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo les dijo, yo soy la puerta del redil, y el que por mí entrare, éste será salvo. Jesucristo les dijo muchas cosas. Ellos vieron las señales, vieron todos los milagros. Entonces, no es que Dios sea injusto. Así es. No es eso, hermano. Ellos estaban tan ciegos en sus tradiciones, en sus denominaciones, en lo que predicaban sus ministros en su iglesia, por las enseñanzas, hermano, de sus pastores del Sanedrín, que no pudieron escuchar la voz del Mesías. Sus oídos estaban tapados, sus ojos estaban cegados a todo lo que hacía el Mesías. Así es, Señor. Amén. Pablo, hermano, nos enseña de esto, hermano, porque uno, cuando ve al pueblo de Israel, hermano, uno dice, oye, pero si todos vienen de las 12 tribus de Israel, ¿cómo es posible que no hayan recibido al Mesías, al Cristo como su Mesías, como Dios? ¿Cómo es posible? ¿Por qué le dieron la espalda? Pero Pablo nos empieza a enseñar por qué ocurren esas cosas. Y hoy en día usted, hermano y hermana, puede decir, oye, pero ¿por qué? Si mucha gente va a las denominaciones, va a los tabernáculos que hay, va a las diferentes iglesias y se encuentra que Dios no está en ese lugar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Así Entonces es, Pablo, hermano, nos enseña esto. Mire, Pablo nos empieza a hablar de Jacob y de Esaú. Mire, Jacob y Esaú, ambos hermanos gemelos, mire, tenían al mismo padre. Ese padre, Isaac, él era un profeta de Dios. Tenían la misma madre. Su madre era una mujer santa, hermano. Era un matrimonio consagrado. Ellos vivían para Dios. Ellos habían tomado en serio su palabra, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, Romanos capítulo 9, versículo 13, Pablo dice lo siguiente, como está escrito, dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Ponga atención a esto. ¿Qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pablo está diciendo que Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ambos, que aún ni siquiera habían nacido, todavía ellos ni siquiera nacían, y Dios ya había aborrecido a Esaú, y Dios ya había amado a Jacob. ¿Se da cuenta? Y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué a Jacob amó estando aún en el vientre de su madre? ¿Y por qué aborreció a Esaú aún estando en el vientre de su madre? Entonces parece injusticia, hermanos. Pero no, hermano, recuerde, Dios conoce todas las cosas. Amén. Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Él es un Dios eterno. Él, hermano, tiene el control de todas las cosas. Mire, la Biblia dice, hermano, que ambos ni siquiera habían nacido y ya Dios aborrece a Esaú. ¿Pero por qué? Por la forma incrédula de vivir. Cuando leemos la historia de Esaú, ahí comprendemos todo
cómo él transgredió la palabra de Dios. Amén. Amén. Esaú nunca quiso tener un nuevo nacimiento, hermano. Despreció la primogenitura. No tuvo un encuentro con el ángel. Despreció el Espíritu Santo. No es que Dios sea injusto. No, hermano. Amén. Esaú no vivió conforme a los preceptos de Dios. Así es, amén. 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 Y ahora recordemos, hermano, la Biblia dice que la palabra de Dios iba descendiendo por un linaje escogido. Esaú tomó 2 mujeres cananeas, hermanos. Amén. Y Dios había dicho, no tomen mujeres cananeas. Así es, Señor, amén. ¿Se da cuenta? Esaú siempre desobedeció. Por eso es que Dios lo conocía, incluso antes de la fundación del mundo, sabía que Jacob era un predestinado y sabía que Esaú, hermano, no, para nada. Veamos otra cita que la Biblia, hermano, nos muestra que hay un solo Dios. Y por eso es que los judíos, al escuchar a Jesús, yo y el Padre somos uno, por eso es que ellos quedaron tambaleando. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por qué está hablando estas cosas? Por eso es que ellos querían apedrearle, por eso es que querían matarlo. Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Amén. Y no hay otro Dios y nada semejante a mí. Así es, Señor, Hermano, amén. ¿se da cuenta? Jesús les dice, yo y el Padre uno somos. Los fariseos, los ministros, los pastores, hermanos, se rasgaban los vestidos, se tiraban su cabellera. Ellos no pueden entender lo que Jesús está hablando, mas ellos rechazan sus enseñanzas. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se te ocurre? Miren lo que dice Juan 10:31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Hermano, cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando alguien va a ser apedreado, es porque ha transgredido las Escrituras. Es porque ha pecado en contra de las leyes de Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces muchos de ellos, recuerden ustedes, hermano, cuando Jesús sanó a aquel ciego, recuerde, los fariseos, los judíos, el Sanedrín, esos ministros fueron donde este hombre ciego y le dijeron, aquel que te sanó, ese hombre es un pecador. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos decían que Jesús era un pecador porque ellos decían que él transgrede las Escrituras. Oh, hermano. Ahora, el texto más conocido, hermano, que hay en las Escrituras se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Amén. Jehová nuestro Dios, uno es. Señor. Eso es verdad, hermano. Eso es así dice el Señor. Amén. Y Jesús les dice, yo y el Padre, uno somos. Entonces hay que entender lo que Jesús está diciendo. Ellos, miren, los fariseos, ellos al ver a Jesús, lo veían como un simple hombre nada más. Pero ellos, al escuchar sus palabras, Jesús les estaba diciendo, yo soy tan Dios como mi Padre. Así es, amén. ¿Escucharon eso? Amén. Yo y mi Padre tenemos la misma naturaleza divina. Así es, Señor, amén. ¡Wow, hermano! Ellos habían olvidado las profecías que enseñan que el Mesías sería Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos habían olvidado, ¿cierto? Que la profecía de Isaías capítulo 9 dicen que Él sería consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Se da cuenta? Amén. O sea, ellos olvidaron que el Cristo, que el Mesías, tendría los mismos atributos de Dios. Así es, amén. ¿Por qué?
porque sería Dios mismo aquí en la tierra. Oh, amén, aleluya, Padre. Entonces, estamos llegando a una conclusión de que hay que entender lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, porque aquel que no entienda, hermano, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, fácilmente va a ser confundido. Así es, amén. Amén. Sí, Señor, amén. Oh, Padre. Gloria a Dios. Ellos fueron confundidos y no aceptaron a Jesucristo como Dios en su primera venida. Así será la confusión, así está siendo la confusión en su segunda venida en estos días. Así es, Señor, amén. Hay algunos por ahí diciendo que Jesús no es Dios. Otros diciendo que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Así es, Esos Señor. espíritus que estuvieron allá, hermano, en aquel entonces, están aquí y todavía están confundiendo y sacando a Jesucristo de la escena diciendo que Él no es Dios. Entonces, veamos lo que Jesús afirma. Amén. Veamos lo que Jesús afirma. Él dice fuertemente y claramente, yo y el Padre uno somos. Amén. No existen tres dioses, no existen dos dioses, sino un solo Dios, Amén. un Dios único y verdadero. Entonces, entendamos, veamos primeramente, antes de ir a la Biblia, lo que dice el profeta para que entendamos. En el mensaje compañerismo, miren lo que dice. Dios, Jesús, vivió en una casa de 3 habitaciones, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Cuando Jesús caminó en la tierra, Él tenía alma, cuerpo y espíritu. Así es, Señor. Dios vivió en una casa de 3 habitaciones también, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. Y ustedes viven en una casa de 3 habitaciones. Ustedes viven en este cuerpo que es una casa de 3 habitaciones, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Amén. Ahí termina, fin de la cita. Entonces, podemos decir que Dios es tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El próximo domingo vamos a continuar viendo la deidad de nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy día estamos viendo, por así decirlo, la primera parte nada más. Entonces, cuando nuestro Señor les dijo, yo y el Padre uno somos, Él les está diciendo, yo soy tanto Dios como el Padre es Dios. Yo soy tan eterno como el Padre es eterno. ¿Se da cuenta? Yo y el Padre estuvimos en la eternidad teniendo la misma gloria. Amén. Amén. Para poder comprender la deidad de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a ir a la Biblia. Fíjese que en Éxodo, la Biblia, Éxodo capítulo 33, la Biblia relata que Moisés quería ver el rostro de Dios. Mire, veamos lo que dice. Éxodo 33, versículo 20, dice, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no verás mi rostro. Ahora, si usted se da cuenta,
Dios mismo no permitió que su profeta Moisés vea su rostro. Amén. ¿Por qué? Porque muy profeta que fuera, iba a morir al ver su rostro. Amén. Amén. Amén, eso dice la palabra. Entonces la pregunta es, ¿por qué nadie puede ver el rostro de Dios? La respuesta es porque Dios tiene que darse a conocer a través de Jesucristo. Amén. Eso dice la palabra. Mire, busque San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice la palabra. A Dios nadie le dio jamás, nos dimos cuenta que Moisés tampoco lo vio. El unigénito Hijo, o sea Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ahora, la traducción para esa palabra unigénito la traducción es hijo único. También puede ser traducida como especial o también como único, ¿cierto? Especial y único. Amén. Amén. Entonces, mire, yo les voy a mostrar, hermanos, busque San Juan 1:18, ¿cierto? Lo acabamos de leer. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, esa traducción es Reina Valera, pero ahora les voy a mostrar otras traducciones de la Biblia que vienen del griego al español. Me dediqué a estudiar esto por un tiempo para traerles a ustedes un misterio. Mire, pongan atención. Amén. Es una traducción del mismo versículo. La Biblia, Nueva Versión Internacional, mire lo que dice. San Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios mismo, está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. ¿Se da cuenta? Ahora no es que ellos le añadan, sino que la traducción dice que Jesús es Dios mismo. Amén. La Biblia estándar cristiana, es otra traducción de la Biblia, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios mismo, está en el seno del Padre. Él lo ha revelado. Ahora, la Nueva Biblia estándar americana dice, nadie ha visto jamás a Dios. Dios, el Hijo único, que está en los brazos del Padre, lo ha dado a conocer. Si usted se da cuenta, son diferentes traducciones, dicen exactamente lo mismo, pero a la vez dicen que Jesús es Dios. Amén. Amén. Así es, Señor. La Amén. Nueva Versión Internacional dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Se da cuenta? Ahí dice el Dios unigénito. La Biblia estándar legado dice, nadie ha visto jamás a Dios. El Dios unigénito, ¿se da cuenta? Que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahora, hay una Biblia que se llama la Biblia amplificada, que es una Biblia que no tan solo traduce, sino que también como que enseña. Miren lo que dice la Biblia amplificada, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y explica su esencia, su naturaleza divina. Él, un solo Dios, y dice, Dios unigénito, es decir, Hijo único, eso es lo que dice la traducción, que está en la íntima presencia del Padre, Él lo ha dado a conocer e interpretó y reveló la asombrosa maravilla del Padre. ¿Se da cuenta? Amén. Esas son traducciones, hermano. Ahora, la última es Biblia estándar cristiana, dice, nadie ha visto jamás a Dios. El único Hijo que es Dios y está en el seno del Padre, Él lo ha revelado.
Ahora, hermano, todas estas traducciones son traídas desde el griego original, de lo que escribió Juan con su puño y letra, y dicen claramente que Jesús es Dios. Amén. Amén. Ahora, hay otras traducciones que no dicen que Jesús es Dios, pero tampoco no dicen que Él no sea Dios. La Biblia que tenemos nosotros no dice que Él no sea Dios. Es más, si nosotros buscamos en otros pasajes de la Biblia, sí dicen que Jesús era Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, miren, por ejemplo, San Juan capítulo 6, versículo 45, miren lo que dice. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Escucharon? Amén. San Juan 6:45, mire, está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Se refieren a Jesucristo. Así es. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Está hablando Jesucristo, viene a mí. Mire lo que dice ahora. No que alguno haya visto al Padre. Ahora, Jesús está diciendo, nadie ha visto al Padre. Ahora, mire lo que dice. Sino aquel que vino de Dios. Así es. Se está refiriendo a sí mismo. Este ha visto al Padre. O sea, Jesús está diciendo que Él sí ha visto al Padre. Y nosotros vimos en las Escrituras que la Biblia dice, nadie ha visto a Dios cara a cara, porque aquel que lo vea morirá. En cambio, Jesús aquí está diciendo, yo sí he visto al Padre cara a cara. ¿Qué quiere decir? Él está diciendo que Él es Dios. Amén, Señor. Amén. Fíjese que en Isaías encontramos algo tremendo, hermano, encontramos algo tremendo. Yo se los voy a leer, no lo busquen. Isaías 42, es muy conocido. Isaías 42, versículo 8, miren lo que dice Dios, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. ¿Se da cuenta? Amén. Ni mi alabanza a escultura, ¿cierto? O sea, claramente la profecía dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Ahora, hermano, hermana, mantenga eso en su mente. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Amén. Pero quiero que vean algo. Jesús, cuando Él estaba orando, hermanos, exclusivamente por sus discípulos, Él en esta oración revela a sus discípulos dónde Él estuvo antes de que viniera a la tierra. Amén. Dios revela ahí en su oración, ellos escuchando lo que Él estaba orando al Padre. Mire lo que Jesús les revela. Tengan en su mente. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero quiero que pongan mucha atención a lo que Jesús ahora dice. Mire, San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jesús está apuntando hacia arriba. Y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, Él apunta al Padre y apunta al Hijo. ¿Se dan cuenta, no? Amén. Por eso que Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Ya vamos a explicar eso. Pero mire, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora mire, ponga atención. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Mire el versículo 5. Este versículo es especial. Ahora pues, Padre, glorifícame tú
al lado tuyo, con aquella gloria, ponga atención, que tuve contigo antes que el mundo fuese. No sé si ustedes se dieron cuenta, hermano, pero claramente nuestro Señor Jesucristo está diciendo que Él, antes de que el mundo existiera, Él tenía la misma gloria de Dios. Amén. Mire, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo también tenía la misma gloria de Dios. Amén. Yes, amén. San Juan capítulo 10, versículo 30. Vuelvo a decir, yo y el Padre uno somos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, tenemos la misma gloria. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar? Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. ¿Cómo se puede explicar que Jesús diga, yo y el Padre? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se puede explicar cuando Jesús oró, Padre, glorifícame ahora con aquella gloria que tuvimos allá en el principio? ¿Cómo se puede explicar eso? Muy sencillo. Vamos a San Juan capítulo 1. Ahí está la explicación, hermano. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Quién es ese? Jesucristo, ¿no es cierto? La palabra. En el principio, allá en el principio, en la eternidad, era el verbo. Y el verbo, o sea, Jesucristo, la imagen del Dios invisible, era con Dios. ¿Se da cuenta? Ahí estaban compartiendo la misma gloria. O sea, eran el mismo Dios, unidos, juntos. Y el verbo era con Dios, ¿cierto? Amén. Y el verbo, o sea, Jesucristo, era Dios. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Está entendiendo la perfecta unidad cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos? ¿Está entendiendo la perfecta unidad? Espero que la estén entendiendo. Y el verbo, Jesucristo, era Dios. Ahora mire lo que dice en el versículo 2. Jesucristo, era en el principio con Dios. ¿Se da cuenta? Jesucristo, cuando la Biblia dice que Dios iba a descender, es porque Jesucristo, el verbo, la palabra, iba a descender. Ahora, aquí tenemos dos cosas. Al Padre nadie le ha visto jamás, dice Pablo, lo acabamos de leer. Pero Jesucristo, el Hijo, ha dado a conocer al Padre. Así es, Señor, amén. 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 Espero que estemos entendiendo, hermano. Amén. Pero esto va a continuar el domingo. En otras palabras, el Padre y el Hijo están perfectamente unidos. Ambos en una sola unidad. Amén. No dos dioses. ¿Me escucharon eso? Amén. El Padre un Dios, el Hijo un Dios. No. Si leemos San Juan, capítulo 1, y el versículo 2 dice, en el principio era el verbo, Jesucristo, y el verbo era con Dios, con el Padre. Y el verbo, Jesucristo, era Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces es una perfecta unidad. Por eso es que Dios mismo tenía que venir a la tierra, hermano. ¿Quién? El verbo, el Hijo, la palabra. Amén. Pablo habla de Jesucristo y dice, en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Amén. O sea, el Hijo es la imagen del Padre, Amén. pero es el mismo Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora podemos entender un poquito mejor
quién es Jesucristo. Ahora nadie, hermano, nos puede engañar en este tiempo de engaño y oscuridad, hermano. Amén. Nosotros pertenecemos a ese pequeño remanente, hermano, Sí, Señor. de verdaderos creyentes, aquellos escogidos y predestinados. Somos entonces luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Y nos damos cuenta que hoy en día lo han vuelto a rechazar. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo y el Padre uno somos, miren lo que dijo nuestro Señor. No, más bien dicho, miren lo que ocurrió. Versículo Juan 10:31 dice, entonces, cuando escucharon ellos, yo y el Padre somos uno, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? O sea, ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Ellos vieron la alimentación de aquellas casi 10.000 personas. Ellos vieron, ¿cierto? O más bien dicho, sus discípulos y algunos otros vieron cómo Él detuvo la tempestad, ¿cierto? Vieron ellos cómo le dio la vista a aquel ciego, ¿cierto? Ellos vieron cómo sanó a aquel endemoniado. Ellos vieron cómo sanó a aquel paralítico. Oiga, fueron muchas los milagros que Él, muchas las obras que Él hizo, hermano. Y Él dice, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Así es, amén. ¿Por cuál de ellas? Porque, acuérdense, recuerden que Él sanó también el día sábado. Así es. Y ellos eso lo rechazaban. Pero miren la respuesta de los judíos, miren la respuesta de ellos. Versículo 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. Así es. O sea, ni siquiera te apedreamos porque hayas sanado el día sábado, ni siquiera por eso te apedreamos, sino por la blasfemia, mire, por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se da cuenta? Por eso es que ellos rechazaron a Jesucristo. Por eso es que ellos rechazaron su mensaje. Por eso es que ellos rechazaron su palabra. Porque ellos decían que era solamente un hombre. Ellos vieron las obras que Jesús hizo. Pero su denominación, hermano, su ismo, su tabernáculo, el Sanedrín, hermano, negaba la deidad de Jesucristo. No querían apedrear a Jesús por sus obras milagrosas, hermano, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y hoy, hermano, prefieren, hoy en día, para que ustedes sepan, solamente aquí, no voy a hablar de la denominación, hermano, no voy a hablar de eso, voy a hablar de aquí del mensaje, hermano. Hoy prefieren llamar a Jesucristo un profeta. Otros solo le llaman, bueno, él fue un hombre que nació nada más y Dios se vació en él y caminó, pero después entregó su vida y murió, ¿se da cuenta? Entonces lo llaman así, pero no lo llaman Dios. Prefieren llamar a Jesús como la segunda persona de la Trinidad en el mensaje, pero no dicen que Jesucristo es Dios. Prefieren llamar a Jesús Arcángel Miguel. ¿Sabían ustedes que hay un ismo del mensaje que se llaman los arcangelistas y dicen que Jesús es Miguel, como algunos lo llaman, pero ellos no dicen que Jesucristo es Dios? Prefieren llamar a Jesús y le llaman como el nuevo nombre, le llaman el nuevo nombre y le llaman que Jesús ya no existe, que ahora el nuevo nombre es William Branham. Pero no quieren decir que Jesucristo es Dios. Entonces, son muchas las doctrinas de hombres sin el Espíritu Santo que se han subido a un púlpito, hermano, y están negando la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. Por culpa de esos ministros, como lo llamó Isaías, perros que no ladran. Así son esos ministros que no reconocen a Jesucristo y su identidad. Por culpa de esos ministros engañadores, diablos en los púlpitos, ellos
niegan las profecías, niegan la palabra de Dios, niegan al único y verdadero Dios. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice el profeta y con esto termino. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Él pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Preguntará usted. Pues, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Miren lo que dice. Es la revelación de Jesucristo personalmente en usted. Amén. Ese es el nuevo nacimiento. Entonces, aquella persona que no reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor, esa persona ni siquiera tiene el nuevo nacimiento. Así que usted, hermano y hermana, alaba a su Señor, porque usted le reconoce a Él, hermano, como su Señor y como su Dios. En resumen, para creer que Jesús sí es Dios, hay que escuchar su voz, hay que ser parte de sus ovejas, hay que entrar por la puerta, esa puerta es Jesucristo. Amén. Mientras ellos, hermano, no nosotros, sino que mientras ellos no cumplan estos requisitos, seguirán negando la deidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestro Dios. Amén. Termino con este texto. Continúa el próximo domingo. San Juan 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Mire, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Amén. Y yo, dice Jesucristo, le resucitaré en el día postrero. Así es, Señor. Hermano, entonces significa que nosotros ya tenemos vida eterna. Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios Dios. le bendiga a través de su palabra. Bendito Gracias, sea. Señor. Vamos a orar.